cadena radial costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos amigos y amigas, familia de Red Democrática a lo largo y ancho de Costa Rica, que todos los días al ser las 10 de la mañana sintonizan la 89.1 frecuencia modulada y también que están pendientes de la retransmisión de forma continua y real de todos los espacios que generamos en las plataformas de redes sociales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre generando expectativas sobre temas que nos importan, que nos influyen y que nos deben de poner a pensar. Hay quienes dicen que lo que me preocupa es lo que me afecta. Y el que me afecta lo circunscriben a lo largo del brazo del cuerpo. Es decir, cada vez hemos sido más individualizados, cada vez nos desentendemos más de lo que pasa en alrededor. Y Red Democrática se ha tomado la tarea de generar conciencia, de generar co-creación de temas para poder hacer ver que es algo más allá del largo de nuestro brazo lo que nos debe de importar. Así todos los días tratamos temas importantes y diferentes y el día de hoy en Red Democrática edición Voces del Mundo con nuestro querido amigo Jorge Padilla, que siempre los miércoles está dispuesto para compartir con ustedes grandes conocimientos. Estaremos hoy conversando con una persona de amplia experiencia en lo que se refiere a la defensa, promoción y educación en derechos humanos, más de 30 años trabajando ese tema. Es el Juan Navarrete, abogado venezolano, que por cierto y en contexto nos va a circunscribir a lo que está pasando en Venezuela. Este ejercicio ya lo hemos hecho con Nicaragua, ya lo hemos hecho con Cuba, con México y ahora nos bajamos un poquito, ya tuvimos también en Perú con un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hoy vamos a regresar a Sudamérica, específicamente en Venezuela, para saber qué está pasando más allá del 3 de enero de este año, donde grandes acontecimientos sucedieron, y por supuesto, circunscribiendo a que allá hay un pueblo que necesita respuestas y que necesita que no se olviden de ellos. Don Jorge Padilla, bienvenido a tu casa, Red Democrática. Hola querido John, qué gusto saludarte un miércoles más también y por supuesto saludar a mi queridísimo amigo de tantas luchas y aventuras compartidas, Juan Navarrete, quien entiendo está conectado hoy desde Bogotá, Colombia. Así que por el atuendo de frío que le veo, sí me imagino que está en Bogotá. Te enviamos un poco de sol desde acá, desde San José, de un miércoles, como tú sabes que son las mañanas soleadas acá en este país donde tantos años viviste. Muy contento de estar acá, sobre todo de compartir con una persona que nos puede no solo contextualizar, sino hablarnos de lo que implica ser una persona venezolana en el exilio desde antes de que las cosas recrudecieran, pero también desde el punto de vista de cómo se han ido materializando todos estos movimientos en favor de los derechos humanos y en protección de los más de 7 millones de personas venezolanas que se encuentran en la diáspora, entendámonos de que se encuentran fuera de su territorio. El caso venezolano, como lo hemos, o como bien lo has reseñado muy bien, John, al igual que Nicaragua, al igual que los contextos sobre Cuba que hemos estado aquí analizando en miércoles anteriores, es una de las muestras de cómo los cambios vertiginosos de la política exterior de los Estados Unidos han llevado a a un nuevo entendimiento de las relaciones de poder, de las relaciones económicas, de las relaciones y dinámicas ideológicas también, ¿no? Y a partir de ese contexto de entender cómo cambió o cómo ha ido cambiando aceleradamente todo a partir del 3 de enero de este año, en el caso venezolano, es que hay una gran cantidad
de varianzas que no teníamos antes de esta, digamos, del 2026. Y en este 2026, efectivamente, se han dado, pues, movimientos no solamente acelerados, sino cambios bruscos, dinámicas que capaz no comprendemos todavía o no alcanzamos a comprender, pero lo cierto es que de los grandes acontecimientos tenemos a un presidente que no, pues evidentemente no era legítimo, pero que fue literalmente absorbido en una noche de 3 de enero y que hoy, sin ningún tipo de pronóstico, se encuentra preso junto a su esposa en una cárcel allá en Nueva York. Juan, de tanto tiempo que hemos andado juntos, de tantas veces que hemos hablado de cómo podía ser la transición venezolana, de tantos escenarios posibles, se veía ese escenario del 3 de enero y cómo ha cambiado Venezuela, si es que ha cambiado después del 3 de enero. Gracias, Juan, por estar con nosotros y en lo personal me da mucho gusto compartir con alguien con quien he trabajado más de 25 años en derechos humanos y que es una voz autorizada además. Buenos días, gracias Jorge por la invitación y por compartir estas reflexiones sobre el contexto que está viviendo, qué está pasando hoy en día en Venezuela. Ciertamente el escenario no estaba previsto, no se veía. Pensábamos más bien que la escalada que planteaba en el nuevo escenario de la geopolítica mundial el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su política de seguridad nacional y de la nueva concepción de lo que él llama, originalmente la doctrina Monroe y él la llama la Donroe, de decir América para los americanos. Sin lugar a duda, hizo todo un despliegue militar que de alguna manera, que eso comenzó en noviembre del año pasado, con portaaviones, con una flota marítima muy fuerte, aviones, y todo un control de bases aéreas en torno a todo el eje del Caribe, cerca de Venezuela, que en primer lugar estuvo como justificación, porque siempre Estados Unidos, no es solo de Donald Trump, siempre Estados Unidos cuando hace una acción militar contra un país o una intervención en un país, siempre busca una justificación, ¿no? Que si bombas atómicas, que si el terrorismo, que es el narcotráfico. En esta oportunidad era porque, basado en la tesis de que Venezuela es un narcoestado, liderizado por lo que se definía o que se conoce como el Cartel de los Soles, y que ese Cartel de los Soles, de los soles son por soles de las insignias militares que se utilizan para generar, que usan los generales de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Por eso se le define como el Cartel de los Soles, porque son fundamentalmente liderizadas por generales. Y que tanto Nicolás Maduro como la primera dama, Cilia Flores, eran como los líderes de ese cartel. Entonces se suponía que las acciones eran para cortar el cerco en términos del narcotráfico. Entonces, por eso cuando empiezan las operaciones en el Caribe frente a Venezuela, destruyeron alrededor de unas 12 embarcaciones marítimas, lanchas muy pequeñas, que alrededor murieron en total a través de estas operaciones militares de 90 personas, ¿no? Más o menos se estima que más o menos llegaron a morir 90 personas. Entonces luego se estimaba que el otro objetivo para cortarle el cerco financiero a esta estructura criminal desde el Estado venezolano, desde el tema del Cartel de los Soles, iban hacia el tema del petróleo, como elemento de controlar el flujo de recursos y de dinero, y empezaron también a intersectar lo que se llaman buques fantasma, es decir, Venezuela exporta petróleo con sanciones, porque ya Venezuela, también hay que entenderlo, tenía en ese momento unas sanciones por parte de los Estados Unidos, por lo tanto no podía mercadear petróleo con países, sino que lo tenía que hacer de manera ilícita o de manera irregular, y por eso se llamaban los buques fantasma, y este despliegue militar de Estados Unidos también empezó a bloquear estos buques petroleros.
Yo estimaba, yo no me imaginaba lo del 3 de enero como fuese. Yo pensé que la tercera fase iba a ser ir al tema del arco minero, que es la tercera fuente de financiamiento de esta estructura criminal, que está en la zona sur de Venezuela, frontera con Brasil y con la Guyana Inglesa. Yo pensé que esa iba a ser la tercera fase de la operación. Nunca me imaginé que íbamos a amanecer un 3 de enero con una extracción de Nicolás Maduro y su esposa, que es lo que ha desatado entonces ahora esta nueva fase en la que nos encontramos actualmente. Recuerdo mucho que Marco Rubio, incluso muy de los Estados Unidos, en sus concepciones de acciones estratégicas, marcaba el paso que decía 3-3-3. Él decía, pueden ser 3 días, 3 semanas, 3 meses o 3 años. O sea, porque lo cierto de todo esto es que el límite son los 3 años que le queda al periodo del gobierno de Donald Trump, ¿no? Entonces, eso está súper claro. Luego empezó como una especie de agenda gaseosa y silenciosa que uno no entendía para dónde iba todo esto. Después que se hace la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y llevarla a los Estados Unidos, entonces ya un poco más claro se van estableciendo la primera rueda de prensa que fue de Donald Trump el 5 de enero de este año 2026, en donde él mencionó, y está contabilizado exactamente, 27 veces la palabra petróleo. Entonces ahí quedó como claro que el objetivo fundamental es económico y petrolero. Y luego Marco Rubio habló de las 3 fases que constituye este proceso. Lo que ellos llaman, que supuestamente en esta primera fase estamos en lo que ellos llaman estabilización, restablecimiento y transición. Entonces, en esta primera fase de estabilización, fundamentalmente es económica. En Venezuela, desde el 3 de enero hasta esta fecha, nunca en Venezuela, y yo creo que en ningún país de América Latina desde hace muchos años, uno había recibido, nuestros países recibido la visita del director de la CIA, del director del FBI, del secretario de Energía, e incluso que yo creo que la mayoría de nosotros no sabemos que existe un secretario del Interior en Estados Unidos, y resulta que cada uno de ellos, en su rol y su perfil, todos ellos son empresarios. O sea, no es que son expertos en seguridad, en defensa, en geopolítica, no. Todos son empresarios. Y todo lo que han ido es a negociar cosas. Por ejemplo, el último que fue hace 15 días, el secretario del Interior, logró suscribir la firma de dos acuerdos interesantes distintos a los que se han suscrito petroleramente antes con Chevron y con ConocoPhillips y otras empresas petroleras. Es la firma de Shell, la empresa británica petrolera Shell, que tenía años que no tenía operaciones en Venezuela desde que estaba el régimen de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro. Y luego el otro acuerdo, que era lo que yo pensaba siempre que iban a ser el tercer objetivo, y no es la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, es el acuerdo de las minas, es administrar el oro. Entonces, toda esta ecuación económica llega en resumen en 3 cosas. Una, que Venezuela está bajo un protectorado, que es una figura que ha existido en los procesos de colonización en todo el mundo y que teníamos tiempo que no las veíamos tan evidentemente. En muchos países en América Latina lo vivimos, como fue República Dominicana, Panamá, Guatemala también en un momento, y ahora Venezuela. Entonces creo que ahí está el desafío. El tema, para esta primera parte de concluirla, es el tema democracia y derechos humanos es el gran ausente en esta agenda. Porque lo que se supone que sería transición es si el tiempo es como que te dijeran con las 3 fases, estabilización, restablecimiento y transición, y la transición se supondría que ahí se trabajaría el tema de democracia y derechos humanos y elecciones democráticas, libres y universales,
es un tema que quedará pendiente y que no es la prioridad en toda esta agenda política actualmente. Juan, saludos, espero que esté muy bien. Un abrazo a la distancia también. Jorge nos ha comentado mucho de tu conocimiento y es un honor tenerte por acá en el programa. De lo que estás explicando, me quedo con algunos segmentos para hacer una réplica a lo que estás poniendo sobre el tapete, y es que no lo esperaban ustedes así. Ustedes en todo el seguimiento de lo que es Venezuela, la expectativa de lo que podía llegar a ser ese momento tan importante y tan necesario que era el cambio del régimen hacia un proceso democrático de respeto de la voluntad pues ciudadana. No se esperaba que fuera una extracción, no se esperaba que fuera un tinte económico. ¿Cómo lo visualizaban? ¿Cómo era el ideal? Porque me da la impresión que para ustedes se está generando una especie de la carreta delante de los bueyes en este proceso de avance a lo que seguimos hacia adelante. Sí, Jonathan, igualmente, un abrazo y un placer saludarte. Sí, efectivamente, o sea, la agenda que había internamente en Venezuela fue el proceso de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024, en la cual ganó Edmundo González Urrutia, liderizada por María Corina Machado. Y a partir de ahí, luego que nunca se conocieron, ni todavía al día de hoy se conocen las actas de donde reconozcan el resultado del triunfo de Edmundo González y se reconoce el resultado de la elección presidencial ilegítima de Nicolás Maduro. Entonces esa era como la ruta trazada internamente. O sea, Estados Unidos todavía no estaba en el escenario, todavía. O sea, públicamente. Seguramente esto no creo que sea un proceso que se haya dado de la noche a la mañana, seguramente. Esto debe haber tenido muchas negociaciones, muchos acuerdos. Se habla de que incluso a mismo Nicolás Maduro, Estados Unidos le dio opciones para que saliera y no quiso. Y que bueno, luego lo que pasó al final el 3 de enero de este año 2026. Entonces creo que esa ruta democrática que se venía construyendo, que iba a ser seguramente una ruta más de resistencia política frente al régimen de Nicolás Maduro, cambió su ruta con este evento, ¿no? Que dicho sea de paso, que es un evento que a todas luces, y hay que decirlo, porque más allá de que, bueno, muchos venezolanos, de hecho, Venezuela no celebró como, por ejemplo, el día de hoy que amaneció ferviente, alegre, porque Venezuela por primera vez gana el Clásico Mundial de Béisbol. Ese día, ese 4 de enero, fue todo el mundo tranquilo, nadie hablaba. Y además porque como ya veníamos de un sistema represivo de cualquier manifestación y expresión y de protesta que existiera en Venezuela, entonces la gente se inhibió de manifestar y de expresar alegría o descontento. Ninguna de las dos incluso. Jorge. Juan, cuando uno leía El general en su laberinto de García Márquez, uno leía a ese gran Bolívar, que es pues, la inspiración de la obra, solo, cansado, desconfiado de absolutamente todo el mundo, eh, y hasta que sucede lo que sucede en el final de sus días, novela que además es súper polémica y súper interesante de leerla a la luz de cualquier acontecimiento político de quien ha ostentado el poder durante tanto tiempo, guardando por supuesto las grandísimas distancias entre el Libertador y lo que terminó siendo Maduro. Pero ese rompimiento de todos los círculos de confianza que se evidencian en una obra como esas, eh, hay quienes dicen de que aquí pues a Nicolás también lo, en la nueva dinámica que se está viendo, lo dejaron solo en su laberinto y expuesto a que sea el que responda por sí solo de las atrocidades y todo lo que implicó el autoritarismo tan brutal. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo entienden ustedes esta dinámica de que queda un gobierno encargado con gente que era del brazo duro del régimen que entiendo internamente no ha cambiado?
la represión se mantiene en algunos estados y en algunas manifestaciones, o sea, no es que la libertad llegó y todo el mundo ahora hace lo que quiere o comentar lo que puede, lo acabas de mencionar en ese contexto del 4 de enero, que bueno, lo que nos llegaba a noticias era eso, gente confundida, gente que no sabías qué iba a pasar, si seguían otros o no seguían otros, o si solamente había sido esa noche o no, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se entiende que hay un gobierno encargado con una narrativa hacia lo interno de somos los que manejamos el país acá? Y hay otra narrativa que sale o que viene de fuera que dice, no, nosotros estamos marcando la pauta de quienes quedaron ahí, pero es que quienes quedaron ahí estaban con Maduro en el día a día. Bueno, de hecho, Delcy tenía dentro de sus tareas todo lo que tenía que ver con el petróleo, la energía, cuestiones de carácter económico. Su hermano lideraba o sigue liderando el aparato legislativo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se entiende eso? O sea, ¿cómo se entiende eso que parece que fue un borrón cuenta nueva? Lo has dibujado muy bien en la figura de un protectorado, pero adentro, ¿cómo se entiende eso? ¿Esto está cambiando? ¿No está cambiando? ¿Esto solamente llegaron los nuevos a explotar todo lo que ya faltaba por explotar? ¿Cómo se entiende eso? Y si me permitís, Juan, para sumarle a lo que está diciendo Jorge, estas acciones que dieron pie al 3 de enero se pueden entender como un pragmatismo para forzar más rápidamente un cambio que había sido diplomáticamente o políticamente lento y casi inmovilizante. Voy a comenzar contigo, Jonathan, con lo que estás diciendo, porque yo creo que por ahí, para conectarlo con lo antes que habíamos comentado en razón a tu pregunta anterior, yo creo que en términos políticos, ¿no? O sea, porque hay que mencionar dos cosas, ¿no? El tema político de búsqueda de una salida democrática y de un restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela eh, cambia su rumbo con este 3 de enero. Este 3 de enero del 2026 nos plantea otro escenario totalmente distinto. De hecho, vemos cómo una de las primeras cosas que hace Donald Trump, que me parece que es muy fuerte, es descalificar a el liderazgo de María Corina Machado, ¿no? Entonces, al decirle, no, es que usted no tiene reconocimiento, usted no, o sea, entonces ya con eso a nosotros nos plantea otro tema, es decir, creo que el énfasis y el enfoque de toda esta intervención que hay actualmente en Venezuela es fundamentalmente económico. O sea, creo que eso lo tenemos que tener claro y yo creo que es una cosa que tenemos que asimilar. Ahora, cuando uno ve toda esta diatriba, todo este tema y lo que planteaba Jorge de este cerco, ciertamente yo creo que sí, por eso que es algo, por eso yo lo llamo una agenda silenciosa, porque nosotros no sabíamos nada de lo que estaba pasando y seguramente esto no pasó de la noche a la mañana. El 3 de enero no fue amanecer y ya. Esto tiene que haber tenido muchos amaneceres, muchos atardeceres y muchos anocheceres en Venezuela y muchas negociaciones. Y no es casualidad que Jorge Rodríguez, actualmente el presidente del Parlamento venezolano, haya sido quien durante 15 años fue el líder de las negociaciones y las mesas de diálogo que se dieron durante todo ese periodo. Y que incluso el último acuerdo, que fue el de Barbados, que él también liderizó, hicieron unos acuerdos, lo certificó el régimen, y luego el propio Jorge Rodríguez volteó el tablero y desconoció esos acuerdos. Y ahí fue donde se hizo como una crisis. Yo no sé si fue una crisis de implosión dirigida por ellos mismos. Jorge Rodríguez además tiene la particularidad de que es un psiquiatra. Y yo creo que él hace un manejo psiquiátrico de la realidad política venezolana, ¿no? Una cosa perversa. Por ejemplo, lo que está haciendo ahorita con la ley de amnistía y con los presos políticos, eso es una perversión. Es una revictimización tanto de los presos políticos como de sus familiares, porque él sabe que él está jugando con esa carta, ¿no? Y la juega de una manera perversa, revictimizante, tanto de los presos políticos como de los familiares. Eso por un lado. Y por el otro, sin lugar a duda,
lo que planteaba Jorge con el tema de la novela de García Márquez es ciertamente que ellos fueron, de alguna manera, facilitaron, bien sea por acción o por omisión, el hecho del 3 de enero. Jonathan, yo vivía en Caracas y yo vivía justo frente al Fuerte Tiuna. Yo me crié frente al Fuerte Tiuna. Yo vivía en un barrio, una localidad que se llama Coche y el Valle. Y ahí está, frente, está todo el Fuerte Tiuna. Y eso eso es un valle muy pequeño, de eso se llama, por eso se llama el valle. Caracas en sí es un valle. Y esa zona es un valle específico. Y toda esa cordillera de ese valle, Jonathan, es donde está todo el principal fuerte de Venezuela que se llama Fuerte Tiuna. Y ahí vive el ministro de la Defensa, Padrino López, y era uno de los búnker, no era el único, que tenía Maduro, ¿no? Entonces, se pudieron haber llevado, y de hecho, hacia atrás de esa cordillera, de la propia bacteria política que hay en Venezuela, a partir de ese régimen, construir lo que ellos quieren hacer en términos económicos. Por eso es que la parte de la democracia, lamentablemente, es la que va a estar ausente durante mucho tiempo y quién sabe si la podemos lograr. Y por otro lado, el liderazgo político venezolano, todo está en el exilio. Y otros estaban en clandestinidad, que han empezado a medio surgir un poco, y los otros estaban presos. Entonces, en ese escenario, no tenemos dentro de Venezuela una conducción política de oposición. Entonces, ese debilitamiento, por supuesto, fortalece la presidencia interina, ilegítima, encargada, o como se le quiera llamar, de Delcy Rodríguez, y junto con su hermano, en términos de la conducción de lo que hay en el país. O sea, el país va a estar conducido bajo el mismo régimen que teníamos anteriormente. ¿Existe, Juan, una concepción de libertad en este momento en el aire venezolano o simplemente lo ven como utilitario lo que está pasando en función de fines de otros? No sé si me voy a explicar porque el tema que circunscribe tus palabras, tu realidad, lo que estás describiendo que, a ver, desde acá afuera podríamos decir que es un contexto que no se dimensiona mediáticamente tal cual lo estás describiendo, pero la psique, lo que quedó en el inconsciente es que podría gestarse un proceso de reavivar el tema de la libertad, tal cual la disfrutamos en otros países. ¿Se respira ese aire o como bien lo decías, ese 4 de enero en donde la gente no dijo nada, se mantiene así, la gente sigue estando restringida o autorrestringida porque supone y asume
que el garrote siempre va a estar presente. ¿Cómo se vive Venezuela en este momento? Sí, se vive en este momento con lo último que está diciendo, que el garrote está presente, ¿no? Es decir, no todavía están toda la estructura legal, por ejemplo, el cierre de espacios cívicos, el cooptar las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, limitar el acceso a los presupuestos de la cooperación internacional, todo eso está todavía activo. Es decir, nada se ha desmontado. Es decir, y lo otro, lo único que ha tenido expresión, pero que no es con suficientes garantías, son dos tipos de protestas en Venezuela. Una, la de las madres de los presos políticos que han tenido presencia frente a las cárceles, exigiendo la libertad de sus familiares. Y la segunda, que es bien interesante, porque las dos tienen que ver con la agenda de la estabilización de Donald Trump, que es la de los salarios justos y dignos. Venezuela, el salario mínimo desde hace unos 15 años, hoy en día está en 50 centavos de dólar. Son 130 bolívares, son 50 centavos de dólares mensuales. En general, en la administración pública, lo que el Estado hace es que hace unas famosas fórmulas de bonos, que los llama de esta manera: bono de guerra, bono Simón Rodríguez, bono Libertador, bono José Gregorio Hernández, y que son un poquito más, esos bonos son como entre $50, ¿no? Pero es una compensación inestable y cuando ellos les da la gana hacerlo, ¿no? Es súper arbitraria y discrecional. Pero el salario mínimo en Venezuela, un profesor universitario en Venezuela, lo que más gana son $11 mensuales. Entonces, esas son las dos líneas de protesta social que hay. La de las madres de los presos políticos y la de la reivindicación del salario mínimo decente vital. Esas son. Y el garrote sí existe, porque todas las otras leyes existen y de hecho, en el marco de todo este proceso, después del 3 de enero, han habido todavía persecución contra periodistas, contra activistas de derechos humanos, y el tema de manejar arbitrariamente el tema de la ley de amnistía, que es una ley que no responde verdaderamente a todos los principios del derecho internacional de los derechos humanos y de los estándares internacionales que se han establecido a través del sistema interamericano de derechos humanos, con la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, que den de verdaderamente que cumplan los principios. Y por otro lado, un elemento que tú tocabas al final, Jonathan, que es el tema de que estos son elementos aislados. Es decir, no puede haber una transición en Venezuela, primero, sin presos políticos. Segundo, que tiene que plantearse, que ese es un elemento, tiene que plantearse una justicia transicional en la cual estén todos los elementos constitutivos de los derechos de las víctimas en un proceso de justicia transicional, luego de reconocer, porque ellos mismos con la ley de amnistía están reconociendo que fue un régimen autoritario, e incluso porque todos los organismos internacionales de derechos humanos hacen la evaluación de los dos hitos más importantes de represión en Venezuela, que fueron el 2014 y el 2017. Y ellos mismos en la ley de amnistía reconocen que todos los hechos de violaciones de derechos humanos se dan desde 1999, es decir, desde el año inicial del gobierno de Hugo Chávez Frías y de la nueva constitución de esa época aprobada a través de un proceso constituyente. Entonces tiene que haber aquí verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Y fundamentalmente construir también un espacio de memoria histórica para que esto se conozca y se sepa y no vuelva a ocurrir como elemento fundamental en la justicia transicional. Juan, hablemos a fondo de la ley de amnistía. Las has estado mencionando y decías que, bueno, también es una perversión lo que se está haciendo. Esta ley, lo que hemos estado viendo y de acuerdo a lo que dice su texto, es absolutamente discrecional, ¿verdad? No se aplica a cada persona, perdón, no se aplica por igual para todo el conjunto
de situaciones o delitos, sino que por el contrario, más bien empieza a ser revictimizante porque cada persona debe ir a tribunales a solicitarla. Los jueces deciden caso por caso lo que tiene, lo que tiene por delante y ello pues abre la puerta a decisiones arbitrarias. Eh, Cuando hay negación, simplemente se niega el beneficio, no hay explicación clara del por qué. Podemos hablar de falta de transparencia, no hay listas públicas de quienes han sido liberados, las cifras oficiales no coinciden con las que llevan, por ejemplo, organizaciones como Foro Penal, o sea, hay subregistros que tienden pues, a aumentar la incertidumbre. Organizaciones como Naciones Unidas están pidiendo que se amplíe el espectro de claridad. Hay una desconfianza generalizada sobre si se están liberando o no, se están liberando presos políticos. Ese uso discrecional son exclusiones muy amplias y muy ambiguas. La ley no está incluyendo delitos como terrorismo, traición a la patria, vínculos con gobiernos extranjeros, que como hemos estado viendo también acá en el programa, es como la receta de la ley de agentes extranjeros para asfixiar a las ONGs y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Sigue habiendo presos políticos, eso es una realidad. Tenemos todavía más de cientos de personas, no son decenas, son centenas de personas, y eso es precisamente porque el sistema judicial sigue siendo represivo y politizado, ¿no? Y por supuesto, algo que es fundamental y es que no cambia el sistema que produjo las detenciones, ¿ok? Y no aborda las responsabilidades del Estado para hablar o empezar a hablar de una justicia transicional. No investiga los abusos, se centra nada más en liberar personas, pero no establece responsabilidades para los agentes del Estado, no juzga violaciones a derechos humanos. ¿Cuál es la lectura que tienes o que tienen ustedes quienes hacen el día a día, no solamente del análisis político y sociológico, sino el impacto que eso tiene verdaderamente en grupos, como mencionabas, las madres que están protestando permanentemente, que ello a su vez abre la puerta para más represión? Sí, la ley de amnistía, la verdad que o sea, eh, que hemos trabajado estos temas, Jorge, de justicia transicional, la ley de amnistía es un elemento, un componente, pero tiene que haber una acción integral que sea basada en la justicia transicional, con todos estos elementos. Porque aquí no solamente estamos hablando de presos políticos, aquí hubo ejecuciones extrajudiciales sistemáticas y generalizadas. Aquí hubo cuerpos represivos concebidos y estructurados como las famosas FAES y las OLP, ¿no? Aquí hubo todo un tema de prácticas de desaparición forzada de personas, que todavía existe incluso. Hay presos políticos que madres no saben si el preso está preso, valga la redundancia, en tal cárcel, en el Rodeo, en el Helicoide o en la zona 7, o no, o está muerto. O sea, sencillamente hay una, hay familiares que se paran frente a una cárcel, pero como un elemento ritual de amor por saber de su hijo, pero ellas no tienen la certeza de que ellos estén ahí. E incluso hace 2 semanas, en la zona 7 en Caracas, que es un puesto de policía de la Policía Nacional Bolivariana, donde hay alrededor de unos cientos de presos políticos, que fueron trasladados a otra cárcel, y las madres, estando frente a la cárcel, no se enteraron ni siquiera por dónde salieron esos muchachos, si es que estuvieron realmente ahí. Entonces, toda esa estructura, todo eso que tú estás hablando, toda la estructura de represión está instalada y existe y persiste. Y además, ese tiene un nombre y apellido porque quien lideriza todo esto es Diosdado Cabello. De hecho, hay 90, se ha estimado, y eso lo logró identificar la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, que está desde el 2022 trabajando en Venezuela, documentando casos con víctimas y estableciendo responsabilidades individuales de agentes del Estado. Se han identificado 90 centros de detenciones clandestinas que no son oficiales.
Entonces, claro, entonces todo eso, como tú lo señalas, hay una falta de transparencia, hay un alto nivel de opacidad, no hay criterios objetivos, es excesivamente discrecional, es arbitraria y por supuesto esto no nos está dando a nosotros una muestra de que haya un compromiso por las libertades, por los derechos humanos, por la democracia y por el Estado de Derecho. Y creo que esa va a ser una deuda muy fuerte y si ese tránsito en este proceso de lo que llama Estados Unidos para Venezuela en la etapa de estabilización no se dan muestras contundentes de verdaderamente dar respuesta por el respeto de los derechos humanos, esto la verdad que no nos va a llevar a nada. Porque de nada a nosotros nos sirve tener un pueblo en el cual pueda tener los automercados, los supermercados, los abastos dotados de comida como no la tuvimos en el 2013, 2014, 2015 y 2016, si no hay libertades y respeto a los derechos humanos. Esos, Juan, ah, dale, dale, a ver. dale. No, no, adelante, Jorge. No, no, es solo un elemento, Juan, perdona, John. Esa represión sigue transnacionalmente. Digo, Ese porque es otro punto, que ese es importante que lo señales, que de hecho incluso eh, yo no sé si ellos tienen un manual o algo que se reproduce con lo que hace Nicaragua. De hecho, la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre la represión transnacional. Sí, en Venezuela también hay represión transnacional. La ha habido en Chile con un militar que fue asesinado, desaparecido y asesinado. Incluso yo cercanamente la tuve que vivir lamentablemente el año pasado, en octubre del año pasado, un compañero que trabajaba conmigo en un proyecto de Amnistía Internacional y un líder estudiantil que venía de los procesos de las elecciones del 28 de julio del 2024 en Venezuela, que fueron víctimas de un atentado sicarial que están vivos de milagro. O sea, uno recibió 8 disparos y el otro recibió 7. Luego hay organizaciones aquí en Colombia que están trabajando en la defensa de los derechos humanos de los migrantes y refugiados venezolanos que han sido acosadas sistemáticamente. Hay actividades donde a ti te toman fotografías. De hecho, a mí una vez, el año pasado, estando con una activista de derechos humanos de Venezuela tomándome un café, nos estaban tomando fotos. Entonces, esa represión transnacional existe, ¿no? Y es algo que hay que ponerle atención porque creo que no es fácil de comprender, no es fácil de explicar, y qué bueno que lo hayas preguntado, pero tiene altos riesgos y amenazas, y especialmente a las personas que son activistas de derechos humanos, activistas sociales y líderes y lideresas de los movimientos en Venezuela. Pero sí existe la represión transnacional. Y con base en esa represión internacional, Juan, la diáspora venezolana, ¿cómo vive este tiempo? ¿Cómo lo asimila y cuál es la realidad en función de un posible retorno a la patria? Jonathan, fíjate que el tema, yo pensé que iba a haber como mucho entusiasmo, mucha euforia, como muchos querer venir, a regresar, perdón. Eh, pero lo que hay es cautela, porque en tanto escenario, el escenario es tan incierto. Entonces, lo que hoy en día, y además sumado con este tema de la represión transnacional, fíjate que, por ejemplo, en Colombia, ¿Colombia qué hizo? Colombia el 4 y el 5 de enero, ellos implementaron un plan de contención migratoria, porque pensaban que iba a haber masivamente una migración forzada venezolana hacia Colombia, lo cual no ocurrió. Los flujos migratorios se han mantenido normales, ni tanto para entrar ni tanto para salir. Y entonces, claro, frente a todo este escenario, la expectativa de regresar, ya hoy en día es que estamos hablando ya de 2015, estamos hablando ya de más de 10 años del flujo, del fenómeno migratorio forzado venezolano, y además porque el perfil de los migrantes venezolanos de ese flujo migratorio que empezó en el 2015 con más fuerza, eran personas entre los 15 y 35 años, personas muy jóvenes.
ya muchas en los países que han logrado establecerse están establecidas. Y demográficamente, por experiencia de otros países, históricamente, el nivel de retorno es siempre mucho menor que el nivel porque ya la gente está integrada o incorporada en la sociedad. Y con lo que está viviendo Venezuela ahora, que todavía sigue siendo incierta, es decir, es una moneda al aire ir a Venezuela. Jorge. Juan, hablando de ese programa que había, que era Vuelta a Casa o Retorno a Casa, ¿no? Que les ponían un avión para que volvieran de los países donde estaban, eh, pues todas las personas en diferentes países del continente. De esas personas que vuelven, ¿se tiene reporte de que sufrieron luego represión o estigmatización o acoso selectivo? Digamos, fue un instrumento para volver a retomar la represión de parte del régimen o efectivamente la gente volvía a casa y punto. Simplemente era un programa de retorno, pongámoslo entre comillas, seguro, porque, digamos, venía en condiciones dignas. Y aquí te hago una segunda pregunta. Hablar de retorno seguro en estos tiempos donde se han cerrado todas las fronteras o donde siguen llegando opciones políticas, la semana pasada ya lo dijo Cast, en Chile va a construir su propio muro, va a hacer trincheras, va a poner alambre de púa para que los que vayan atravesando frontera, pues literalmente queden ahí, con lo que eso humanitariamente significa. Está bien, pues ahí cada presidente tiene derecho a establecer el plan de seguridad nacional que considere, pero desde un punto de vista humanitario eso pues genera bastantes dudas. Y evidentemente, ni qué decirlo de las reglas básicas del derecho internacional, que hoy por hoy están tan vilipendiadas. Pero ese programa de retorno, ¿sí era un plan de retorno seguro o más bien permitió ser una vuelta a la escena de aquellas personas que podrían haber tenido alguna relación con activismo o con promoción del espacio cívico? Me queda claro que el gran liderazgo, y pues evidentemente siempre lo hemos visto, el gran liderazgo político institucional de oposición está fuera de Venezuela y no es ese liderazgo el que se va a subir a un avión de Conviasa a decir retorno a la patria y listo, ¿no? Porque no hay ni condiciones ni garantías. Pero, ¿qué lectura haces de ese tipo de programa? Y en una época donde todo cambió también a partir del 20 de enero del año pasado, cuando se cerraron las fronteras en los Estados Unidos y tantas personas se quedaron varadas en Centroamérica y México. Sí, efectivamente, no, ese plan de vuelta a la patria era un programa fundamentalmente panfletario, es decir, asumen la bandera de la migración, pero desde una perspectiva política, de sacar provecho de esas circunstancias. Y sin lugar a duda, como dices tú, la mayoría de las personas que se regresaban en esos programas, no, es decir, porque la migración venezolana tiene tres características, tres perfiles, perdón. Pasa que a veces también es complejo entender, ¿no? Venezuela no tiene un conflicto armado interno como tal, ni está sujeto a un conflicto armado internacional, que son como las principales causas de migración forzada y refugio en el mundo. Venezuela tiene lo que se definió o lo que se define en Naciones Unidas, una crisis humanitaria compleja. Es decir, la mayoría de las personas que salió por migración forzada y en condición de personas con necesidad de protección internacional son personas que no tenían acceso a la salud, madres gestantes, niños que no podían recibir atención para trasplantes de órganos, educación, trabajo. Es decir, eran por problemas de necesidad mucho más complejas, por supuesto, en un escenario de una crisis institucional donde no había un Estado de Derecho protector y garante de los derechos humanos y no había democracia. Entonces, esa es la condición de lo que es una crisis humanitaria compleja. Parece que estamos perdiendo la señal. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí, es que se te fue un poco la señal, Juan. Me entró una llamada. Entonces, después, o sea, somos casi, algunos hablan de entre 8 y 9 millones de venezolanos, es decir, estamos hablando casi del 20% de la población de Venezuela. Venezuela somos 30 millones de habitantes.
Entonces, entre 8 y 9 salió. Entonces, esa crisis tuvo que ver con esa crisis humanitaria compleja. Y luego también hay el perfil de perseguidos políticos que salieron, que esa es la menor cantidad. Y luego la crisis del 28 de elecciones del 28 de julio del 2024, en el proceso electoral, que salieron muchos jóvenes y niños que fueron perseguidos por haber participado en lo que llamaban los círculos electorales de protección del proceso electoral con María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Entonces, todos esos son perfiles distintos. Entonces, esa vuelta a la patria solamente respondía a el migrante que salió por necesidades de protección internacional, por la crisis humanitaria compleja. No son activistas políticos en la mayoría, no son líderes sociales, no son activistas, no son periodistas. Es decir, ese perfil cambia mucho. Entonces, la política de vuelta a la patria es una política mucho más panfletaria. Entonces, más bien los que han tenido que salir, incluso que son mucho más caracterizados con lo del 28 de julio, son personas que están vinculadas al proceso electoral por la oposición en las elecciones presidenciales del 28 de julio o activistas de derechos humanos. Nos quedan 4 minutos de programa y quisiera hacerte un comentario para que hicieras una reflexión final, Juan. ¿Cómo describirías la Venezuela antes del 3 de enero y cómo la describes ahora después del 3 de enero? ¿Cuáles son las dos descripciones que en tu mente están de lo que fue y de lo que es Venezuela? Y si quieres hacer un balance de lo que a futuro podría ser, bienvenido sea. Sí, gracias, Jonathan. Sí, yo creo que antes del 3 de enero estábamos todavía enganchados con una opción democrática que fue el proceso electoral del 28 de julio, que no se concretó, que no se respetó, pero que no iba a llegar a nada, simplemente iba a ser una bandera de democracia y de decir que este era un régimen ilegítimo e ilegal y que no representaba a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. El 3 de enero abre una luz al final del túnel, pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar el túnel. Creo que en ese momento es que estamos hoy en día. Es decir, el 3 de enero sí es un momento distinto, es un momento que genera una expectativa, pero también genera a su vez una gran incertidumbre democrática, que creo que ahí es que está el centro de todo este tema. Creo que todo lo que se está haciendo definitivamente es un tema económico por hacerse de los recursos minerales y energéticos de Venezuela y no por verdaderamente construir una democracia. Yo creo que, pero también a su vez, conociendo y viendo a los líderes políticos jóvenes que han salido en el exilio y en la diáspora en los últimos meses, que es gente muy joven, a mí, yo que tengo años trabajando en el activismo en derechos humanos, no solo en mi país, en Venezuela, sino en América Latina, es también ver que hay mucha gente joven y que cree en la democracia y que a pesar de no haberla vivido, y haber nacido y crecido en un régimen autoritario y dictatorial como ha sido Venezuela, cree que las cosas pueden ser distintas a través de la democracia y que la democracia puede ser un camino para construir un país distinto. Entonces creo que eso me da a mí esperanzas, ¿no? Bueno, de mi parte, Juan, agradecerte profundamente este espacio. Ojalá que podamos volver a coincidir en este programa y en otros espacios para seguir ahondando sobre la realidad venezolana, la realidad latinoamericana. Yo creo que tenemos que ponerle atención al barrio que nos rodea para poder así construir países más seguros y de mayor bienestar. Jorge. Nada, agradecerte también, querido Juan, un gusto verte después de tantos días de no coincidir personalmente, pero por tu tiempo, por la claridad y sobre todo por la profundidad y a la vez la sencillez con la que también nos has ilustrado de una manera que las personas aquí en Costa Rica, país que tú conoces muy bien, donde viviste más de 10 años, sabes que manejan termómetros completamente distintos a como los llevamos en otros países. Así que, querido Juan, agradecido por tu tiempo y tu disponibilidad.
Y gracias a ustedes, Jonathan, Jorge, y un placer y a todas sus órdenes. Y además, súper siempre agradecido con Costa Rica, que es una tierra también en la cual Venezuela ha tenido momentos históricos desde antes, desde su última dictadura, en 1958, y también en este proceso que sé que también ha habido un esfuerzo y también ustedes han tenido que ser un país de hospitalidad y de acogida para la migración y refugiados venezolanos. Muchísimas gracias, Juan, gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía 89.1 para todo Costa Rica, plataformas digitales, en unos segundos el programa también en el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática. Hasta mañana, si Dios así lo permite.